Muy buenos días. Quiero pedirles por favor que saluden a la persona que tienen al lado. Quizás no la conocen y si la conocen pues aprovechan y le dan el besito. Hoy, como siempre, es especial porque es un día para reunirnos en el nombre de papá. Decía Osvaldo mientras ministraba que es una canción que Dios nos iba a cantar. Y qué bueno escuchar, aunque tenemos la certeza plena, total y absoluta de que Dios nos ama profundamente y nos ama de una manera tan impresionante que nos ama a pesar de nosotros, a pesar de la rebeldía, a pesar de asumir posiciones totalmente contrarias a lo que Él nos ha mostrado. Y nosotros pertenecemos a una sociedad donde nuestros padres de niños nos hablaban de Dios. Entonces es la forma. Aún así hemos sido rebeldes con Dios. Imagínense este escenario. Cierren un momento sus ojos. Mantengan sus ojos cerrados por un instante y piensen Dios manifestando que quieres que lo veas, pero tú tienes los ojos cerrados. Mantén tus ojos cerrados y piensa, ¿qué puedes ver con los ojos cerrados? Sí, ¿qué hay con los ojos cerrados? Quizás hay oscuridad. En ese orden, piensen que van a abrir sus ojos porque no quieren estar en oscuridad, porque necesitan luz. Todos necesitamos luz, pero la luz espiritual, la recibimos cuando recibimos a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para las personas que toman nota, el título de la prédica de esta mañana es la intención de Jesús. La intención de Jesús. Y quiero pedirles por favor que me acompañen al Evangelio de Mateo y vamos a leer en el capítulo 4. Vamos a leer versículo 12 al 17. Hagamos una reseña de en qué lugar estamos en este momento. En el Evangelio 4, Jesús inicia su vida ministerial. Y al iniciar su vida ministerial, Él va y es bautizado. Y después de ser bautizado, tiene un encuentro con el diablo. Y en el desierto, en ese ayuno donde Él está, el diablo lo va a tentar y lo tenta de las formas posibles. Pero aún así Jesús se defiende. Tiene una posición absoluta y clara, ¿sí? Similar, les agradezco que me mantengan la puerta cerrada. Similar a cuando nosotros somos tentados, ¿sí?
Igual, la misma posición, ¿cierto? Digan amén. Ok. Y frente a esto, avanzamos y Jesús dice en el versículo 12, dice que Jesús comienza a predicar, es decir, inicia su ministerio, ¿sí? Se preparó, pero aquí inicia su ministerio. Y cuando inicia el ministerio, dice, cuando oyó Jesús que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago de la región de Zebulón y de Neftalí, para cumplir con lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habita en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias. Ponemos en tus manos este tiempo. Te pedimos, Padre Santo, que bendigas la vida de cada una de las personas que nos hemos reunido esta mañana a buscar tu palabra, Señor, a escuchar el suave murmullo. Te ruego, Señor, que tu Espíritu se mueva con tal poder, Señor, que todo corazón sea tocado, quebrantado, avivado, encendido. Padre, que esta mañana sea un tiempo especial y que tu palabra tenga tal fuerza en el corazón de cada uno que quede escrita para siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Yo por mi parte te entrego mi vida, mi corazón, mis labios, todo mi ser, y te ruego que me limpies, Señor, y que me permita ser un instrumento útil y agradable a ti. Entonces, en su inicio ministerial, Jesús dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, que la primera invitación que nos hace Jesús es arrepentirnos. Muchas veces cuando hablamos con alguien que sabemos que está en unas actitudes indebidas, inapropiadas, es decir, que está en pecado, le preguntamos y dice: no, estoy bien, estoy bien. A veces es muy particular, y esto ocurre con mucha frecuencia, que cuando iniciamos una consejería uno le pregunta a la persona: ¿y cómo estás? Bien, bien, sí, bien. Sí, ya cuando tú empiezas a preguntar, empiezas a avanzar, empiezan a aflorar una cantidad de cosas, una cantidad de luchas, una cantidad de dificultades. Normalmente se expone la dificultad como algo que me pasó, y quizás podríamos decir con una gran facilidad: es que el diablo me está atacando. Porque para nosotros es muy fácil echarle la culpa a otros. Pero cuando empezamos a ahondar, descubrimos que detrás de esa situación hay acciones, hay actitudes, hay comportamientos, hay pecados que se han convertido en un hábito de vida y que no te permiten avanzar. Pero quizás ni siquiera te das cuenta. Quizás ya lo haces de manera tan natural, porque una mentira dicha muchas veces se convierte en una verdad, ¿sí? Y cuando tú afirmas algo muchas veces, aunque no sea cierto, pues tú lo ves como cierto. Entonces tú puedes pensar: yo estoy bien. Y es muy común escuchar a las personas decir: yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no ando armado, yo, mejor dicho, un santo. Pero no es así, no es así. Hay pequeñas cosas que actúan como piedras en el zapato, que no permiten que fluya, que no nos dejan hacer lo que Dios tiene establecido para nosotros. Jesús en este llamado nos plantea: mira, hay un camino. Antes de Jesús, todo estaba fundamentado en la ley, y había un grupo de personas que estaban encargadas
de que la ley se cumpliera. Entonces el pueblo de Dios tenía vigilantes y esos vigilantes estaban pendientes. Si ustedes observan el caminar de Jesús, su tiempo en la predicación, Jesús iba y siempre estaban los fariseos ahí pendientes, los maestros de la ley, los escribas, siempre en todas las escenas, aún donde él hacía los milagros, ellos estaban allá y lo cuestionaban. ¿Qué tal este? Dizque sanando a un ciego en un sábado, o levantando un paralítico un sábado. ¿Qué le pasa? ¿Y la ley? ¿Cómo es posible que vayan a comer sin lavarse las manos? No, qué pecadores. Ellos estaban pendientes ellos no podían ver, tenían los ojos cerrados, ellos no podían ver las cosas que estaba haciendo Dios por medio de Jesucristo. Pero era la manera como funcionaba. Hasta ese momento todo funcionaba de esa forma. Y cuando alguien hacía algo malo, entonces ellos determinaban que estaba mal y determinaban aún los castigos que tenía que cumplir esta persona. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 37, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Es decir, el llamado es: ven a mí, a Jesús. Dios nos invita, Jesús nos decía: ven a mí, si tú vienes a mí. Es más, afirma a la samaritana en el pozo, le dice: del agua que tú tienes, volverás a tener sed y tendrás que volver mañana por más agua. Pero del agua que yo te doy, no volverás a tener sed nunca. Y nosotros necesitamos avanzar a ese nivel, a un nivel donde no volvamos a tener sed. Aún así, quizás el gran problema de la vida del cristiano es que hoy asume una posición en Cristo, pero mañana asume otra posición. Hoy está firme y en la posición y la convicción de no pecar, pero mañana fácilmente decide pecar. Inclusive somos parte de una sociedad donde creemos que hay pecados que son insignificantes, es decir, ese pecadito no aplica. No, ese pecado no es como... Pero lamentablemente pecado es pecado. Y cuando te apartas de lo que el Señor nos pide, pues nos apartamos de la fuente. Y si nos apartamos de la fuente, vamos a tener sed. Vamos a tener sed. ¿Cuál es la intención de Jesús entonces? ¿Qué está buscando Jesús cuando nos busca? Y quiero pedirles que me acompañen por favor al Evangelio de Lucas. Y vamos a leer el capítulo 15, que creo que desde que éramos muy pequeños hemos escuchado esta historia, pero requiere de una revisión. En el capítulo 15, si nos fijamos en el versículo 1, dice: muchos recaudadores de impuestos, pecadores, se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a pecadores y come con ellos. Terrible, ¿cierto?
Jesús estaba ahí. Llegaron los recaudadores de impuestos, que sabemos que eran enemigos. Aún siendo judíos eran enemigos, porque ellos recogían impuestos para los romanos, entonces eran traidores. Y como siempre en la escena estaban los fariseos y los maestros de la ley, y decían: ¿cómo es posible que Jesús se siente con esos pecadores? Ese hombre no es de Dios, no es de Dios. Era la manera como lo percibían. Y vuelvo y repito, culturalmente así estaba establecido. Dice en el versículo 8, porque Jesús está defendiendo su posición y él sabe lo que están pensando y conoce la murmuración sin tener que escucharla. Entonces Jesús dice: supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Y entramos en la condición donde pensamos que el pecador es malo y no merece el amor de Dios. Y eso es totalmente falso. Y hay gente que dice: yo no voy a la iglesia porque yo estoy en pecado. Y entonces a mí allá no me quieren. Del pastor para abajo nadie me quiere porque yo estoy en pecado. Pero lo importante es que Jesús dio su vida por él o por ella. El amor de Dios, la intención de Jesús es rescatar al que está en pecado. La intención de Jesús es rescatar al que está mal. Y en ese orden debemos entender el amor de Dios y la intención de Jesús. Dice: un hombre tenía 2 hijos, versículo 11. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó toda su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidades. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Miremoslo espiritualmente, porque cuando escuchamos esta parábola pensamos en cuando se nos acaba la plata. Miremoslo espiritualmente, cuando tienes todo, pero decides vivir mal, decides vivir en la mentira, en la soberbia, en la arrogancia, en pecado, vivir en la carne, en la impureza, y derrochas toda tu riqueza espiritual. Y cuando te sientes en la ruina espiritual, entonces piensas: debo ir a la casa de mi padre. Y miremos lo que pasa cuando regresa.
Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro. No fue necesario ni siquiera que pidiera perdón. No alcanzó a decirle a su padre: perdóname, he fallado contra ti. No fue necesario, porque simplemente Dios conoce la intención, y cuando lo vio venir, fue y lo acogió, corrió a recibirlo. Dice, se compadeció. Ahora lo abrazó, lo besó, y el joven dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco que me llames tu hijo. Yo me imagino al padre diciéndole: cállate, no digas nada. ¿Y qué hizo? Ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo y un dedo y sandalias en los pies. Y traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer la fiesta. Entender eso es extraordinario. Y no es una invitación a picar y volver, pecar y volver. Porque quien recibe a Cristo y quien conoce a Dios, simplemente ya no vive en pecado. Esa es la invitación para reencontrarse con Él. Es la invitación para estar en la condición de hijo de Dios. La intención de Jesús, imagínense esa enseñanza tan sencilla, tan elemental, mostrando el inmenso amor de Dios. El inmenso amor de Dios. Dios no tiene un archivo para que cuando tú llegues, sacarte la lista de tus pecados y juzgarte. Dios tiene un banquete. Dios tiene el mejor ternero. Dios tiene un anillo que es el símbolo del poder del Espíritu Santo en este caso. Pero necesita que tu retorno sea genuino, sea real. Hacer cosas con Dios cambia totalmente nuestra esencia. Pero es necesario que yo realmente quiera mover mi mirada hacia el cielo. Es necesario que yo realmente anhele tener una vida santa. Y tener una vida santa es complejo porque vivimos en el mundo. Y en el mundo hay muchísimas tentaciones. Y cuando nuestro trabajo es secular, en nuestro trabajo hay mucha gente que te puede irritar. Tú puedes llegar a tu oficina y encontrar que tienen vallenato a todo volumen o música peor, donde te incitan a hacer cosas totalmente contrarias a lo que implicaría tener al Espíritu Santo. Porque en la calle hay cualquier cantidad de circunstancias que te incitarían a hacer lo que no está bien. Pero Dios espera que tú simplemente bebas de esa agua que es Jesucristo, para que no vuelvas a tener sed, para que te conviertas en una fuente de agua viva. Ser una fuente de agua viva es muy especial. Mira la definición de fariseo.
persona que pertenece a un grupo religioso de la época de Jesús, esta persona simplemente supervisaba el cumplimiento de la ley de manera intensa. Y yo les pregunto si conocen a alguien que cada vez que haces algo te dice un pasaje bíblico. Gente que para cualquier circunstancia de la vida te da un pasaje bíblico. Pero viven en amor. A veces proyectas tus pecados en otras personas. Necesitamos abrir los ojos para poder ver realmente qué es lo que hay. Cuando una persona murmura, está hablando de sí mismo. Está diciendo lo que hay en su corazón. Pero si bebes de la fuente divina, que es Jesús, ya no volverás a tener sed. Se te abrirán los ojos, caerán las escamas de tus ojos, caerá colirio y podrás ver como nunca antes. Y podrás sentir, percibir las cosas espirituales. Y qué hermoso es cuando tú percibes las cosas espirituales. Qué hermoso es que tú puedas decir, hay una unción en este lugar, hay gozo. Qué bueno cuando tú percibes, tu cuerpo se eriza en lo espiritual. Para eso, estar conectado con la fuente de agua viva. Pero si tú buscas la traducción de la palabra fariseo, dice hipócrita, que finge una moral, unos sentimientos y unas creencias religiosas que no tiene. Solo puedes entender las cosas del cielo si te conectas con el cielo. De lo contrario, no. Hay mucha gente que va a la iglesia por complacer a la esposa o al esposo o al papá o a la mamá o a la abuela. Incluso hay gente que va a la iglesia para tratar de conquistar a una chica. Pero ese no es. Ese es un hipócrita. Cuando tienes realmente un encuentro con Dios, las cosas son diferentes, son distintas. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 10, Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Somos una fuente. ¿Qué hay en tu fuente? ¿De qué estás lleno? ¿Qué fluye de ti? ¿Qué cosas salen de ti? Yo les digo que es muy difícil vivir en el amor absoluto cuando hay tantas cosas por fuera que te irritan. Es decir, en nuestra naturaleza humana es absolutamente imposible. Porque en nuestra naturaleza humana fácilmente nos irritamos con nuestra pareja, fácilmente nos irritamos con nuestros padres, fácilmente nos irritamos con nuestros vecinos. ¿O ustedes no tienen
Un vecino de esos que, ay, qué bendición, hermano. En nuestra naturaleza humana no podríamos, terminaremos en conflicto. Pero cuando es la fuente correcta, Jesucristo, que es la fuente del amor, aun cuando te enojes, no pecas. Porque de ti no salen cosas malas. Y si llegaran a salir, te postras ante Dios. He buscado en una fuente que no es la de vida. Acudo a ti para que me limpies. Porque los fariseos decían que tenían que comer con las manos limpias, y en alguna oportunidad hablan de que hay cosas que es pecado comerlas, porque la ley establece que muchas cosas son pecado comerlas. Pero Jesús dice, ¿y qué? No llames impuro lo que yo he purificado. Y lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, que va a dar en la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. ¿Estás cuidando lo que sale de tu boca? ¿Qué le dices a los tuyos? ¿Qué le dices a tus hijos? ¿Qué le dices a tus padres? ¿Cómo te refieres de las personas que te rodean, de tus compañeros de trabajo, de tus jefes, de tus líderes en la iglesia? ¿Qué sale de tu boca? Califica la fuente a la que estás conectado. Aun cuando asistas a una iglesia, quizás es necesario conectarse con la fuente apropiada. Se llama Jesús. La intención de Jesús es ser nuestra fuente. Porque si Él es nuestra fuente, estamos conectados con el Padre y estamos llenos del Espíritu Santo. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 23, le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Esto tiene que estar resaltado en tu Biblia. Aquí todos tienen Biblia, ¿cierto? Y todos la trajeron, ¿cierto? Porque la iglesia se las donó para que ustedes la tengan y la usen, ¿no? El que no la usa, tráigala, que hay alguien que la necesita. Su Biblia debe tener resaltado el pasaje 23 del versículo 14 del Evangelio de Juan. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. ¿Por qué? Porque esta palabra nos enseña que al amar a Jesús, obedecemos la palabra que nos enseña Jesús. Porque entraríamos en una contradicción si nos aferramos a la ley y a la gracia. Jesús vino para perfeccionar la ley por medio de la gracia. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Haremos. ¿Quiénes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haremos nuestra vivienda en él. Entonces, a veces vamos por un camino y hay una bifurcación, y
tenemos que decir si tomamos a la derecha o al otro lado. ¿Y cuál es la manera correcta de decir? No es la moneda, no es piedra, papel y tijera. Les aseguro que es la oración. Nuestras decisiones tienen que ser guiadas por Dios. La obediencia hace que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hagan su vivienda en nosotros, que seamos el templo. ¿Queremos ser el templo? A ver, repitan conmigo. Puedes decir, quiero ser el templo. ¿Tienes sueño? El que tenga sueño, hágame un favor, dígale al diablo, vete, no me arrulles más. Dígale, el que tenga sueño, vete diablo, no me arrulles más. Sabemos que cuando una persona entra a la iglesia, el diablo empieza a rascarle la cabeza. Y uno ve a la persona que entra a la iglesia y él llega bien y empieza el ratico. Pero apenas termina el servicio sale feliz. Dile al diablo, no me arrulles, vine a escuchar palabras. Dilo. Amén. La intención de Jesús es que seamos fuente de agua viva, que ardamos de pasión por las cosas de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas personas invitaste hoy a la iglesia? No levanten la mano, tranquilos, quietos. Pero ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo consiste en ser verdaderos siervos de Dios. Que cuando nosotros hablamos del amor de Dios y hablamos de la intención de Jesús, cuando ve que su hijo rebelde viene, no espera que llegue, él corre. El hijo no le ha dicho, papá, perdóname, no lo ha dicho. Pero él sale, va rápido a recibirlo, corre a su encuentro y cuando lo encuentra, lo abraza. Y él empieza a decir, papá, pequé, papá, lo embarré. Cálmate, tranquilo, y lo abraza. No te preocupes. Hey, tráiganme ropa limpia, tráiganme lo mejor que hay, sandalias, pónganle un anillo. Y maten el mejor ternero que tengamos, el más gordo. Ese es el amor. Esa es la intención de Jesús. Y si nosotros pensamos en esa intención y reconocemos que lo vivimos, porque cuando nosotros algún día le dijimos, te necesito, Él hizo eso. Te abrazó. Y si estabas quebrantado, llorando, te secó las lágrimas. No te preocupes. Yo te amo. Esa es la intención de Jesús. Por eso, cuando le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú sabes que te amo. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. ¿Y cómo apacentamos? Enseñando el Evangelio. Empezamos en casa. Enseñando en casa el Evangelio.
Y cuando yo no lo puedo enseñar con la Biblia, mira, mi amor, lo que pasa es que la palabra dice esto, que es la parte más difícil de enseñar, tengo que acudir con la que funciona, con el ejemplo. Si yo me pongo de rodillas para orar, les aseguro que mi familia se pone de rodillas para orar. Ahí están mis hijos, ahí está mi esposa. Pero si yo me quedo acostado, oremos, gracias, ellos se van a quedar acostados. Fuente de agua viva, algo extraordinario, algo grande. Nuestra vida necesita ser distinta, reflejar cosas diferentes. El enemigo siempre va a trabajar para robar paz. Pero si yo acudo a la fuente, refresca el corazón y trae paz. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy el Señor dice tu nombre. Mayra, ¿me amas? Héctor, ¿me amas? Andrés, ¿me amas? Estás apacentando mis ovejas. Estás sembrando en tu casa el amor y la pasión por el Señor. Hay un momento en que yo tengo autoridad para decirle a mis hijos, vamos a la iglesia, no hay discusión. Va a llegar una etapa en la que él entre en un juego de rebeldía y diga no. Pero si cuando está en la etapa en que yo le puedo decir vamos y yo lo enamoro, siempre querrá ir. Yo viví mi juventud, mis primeros años, la mitad de mi vida, la viví sin Dios en mi corazón. ¿Y cuántas cosas quisiera que no hubieran pasado? ¿De cuántas cosas me hubiese librado? Pero yo quiero que mis hijos, mi familia, las personas que Dios coloca en mi camino, las personas que trabajan conmigo, conozcan lo mejor que me ha pasado. Se llama Jesucristo. Así que no es un tesoro para esconderlo. Dios nos dio ese tesoro para que nosotros avivemos. Vivimos en una sociedad que vive unas luchas tremendas. Es más, los raros ahora somos nosotros. Somos los bichos. Gente loca, fanática. Porque defendemos la vida. Porque defendemos la familia. Porque defendemos el hogar. Pero es lo mejor. Dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 13,
Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Imagínate que tenemos una fuente de agua viva. Imagínate que tienes una tierra y en esa tierra fluye agua, fluye un manantial. Eso es un sueño en muchas partes del mundo. En Colombia lo encuentras en muchas partes, ¿no? Aquí es muy común decir, vendo finca, tiene naciente. Y naciente es una fuente de agua pura, cristalina. No tienes que echarle nada, te la puedes tomar así. Imagínate tener esa fuente y cerrarla. Y haces un hueco y lo adaptas para que el agua lluvia llegue ahí. Eso es una cisterna. Y dice el Señor, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mi fuente de agua viva y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Podemos conservar la fuente de agua viva. Es más, no solamente conservarla, debemos ser fuente de agua viva. Y todas las cosas se hacen en el orden del Señor. Él nos pide que seamos obedientes en amor. Acompáñeme por favor al libro de Romanos. En el libro de Romanos dice en el capítulo 8, en el versículo 12, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Tenemos la obligación de vivir conforme a Jesucristo. La intención de Jesús, darle un sentido distinto a nuestras vidas. Hoy es un día muy especial para mí y para mi familia. Hace 13 años estábamos en Cartagena. Estábamos en condición de pastores y allá mi esposa quedó en embarazo y no sé, a esta hora, como a las 11, sí, a la 1. Bueno, a esta hora ya estábamos en el proceso. A la 1 entonces gritaremos. Nacieron mis hijos. Fue el año más particular de nuestras vidas, porque ese año nos entregamos al servicio 100%. Y nos desprendimos de todo. Fue el tiempo del maná, el tiempo de la obediencia absoluta. Nos privamos de muchísimas cosas. Pero fue el tiempo en el que
nos conectamos con la fuente de agua viva de manera contundente. Llevamos años en el Evangelio, pero en ese tiempo Dios nos llevó a dejar atrás las cosas que uno conserva, ¿no? Te amo, Señor, pero tengo orgullo. Te amo, Señor, pero tengo arrogancia. Te amo, Señor, pero tengo prepotencia. Te amo, Señor, pero conservo cosas. Y allí fue depender totalmente del Señor, renunciar a toda condición, renunciar incluso a las condiciones normales en las que habíamos estado viviendo siempre. Pero a raíz de eso, Dios nos bendijo de manera sobrenatural. Tenemos una obligación, la de vivir conforme a Jesucristo. Vivir conforme a Jesucristo. ¿Qué permites que haya en tu mente? ¿Qué permites que te gobierne? ¿Qué tipo de emociones permites que se manifiesten en tu vida? Dios nos llama a ser distintos, diferentes, apasionados, avivados. Dios nos llama a ser evangelistas, anunciar las buenas nuevas. Mira una silla vacía, por favor, mira una silla vacía, mírala y ahora mira a Dios y dile: perdóname, Señor, perdóname. Pero dilo de corazón. Hace 8 días la gente estaba en política y hacía locuras para que alguien fuese a depositar un voto por un ídolo mundano, posiblemente para que haga cosas corruptas. Ojalá hiciéramos la 10ª parte para llevar a las personas a conocer a Dios. Porque les aseguro que ese político no le va a cambiar la vida a nadie. Pero Jesús, en un abrir y cerrar de ojos, sí cambia la vida. Di conmigo: tengo que cambiar. Necesito avanzar. Quiero ser fuente de agua viva y vivir conforme a la intención de Jesús. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre Santo, por estar en nuestras vidas. Gracias por estar en nuestros corazones, Señor. Gracias por habernos permitido conocerte y conectarnos con esa fuente inagotable, esa fuente que cambia aún los momentos más difíciles en oportunidades, en bendiciones, porque en ti, Jesús, todas las cosas obran para bien. Padre, yo bendigo la vida de cada persona que esta mañana se ha dispuesto para ti, de cada persona que ha venido a escuchar tu palabra, Señor. Te ruego que hagas de este tiempo un tiempo especial, que no permitas que nadie salga de la misma manera como entró, sino que esta palabra esté escrita, socave el corazón, Señor. Te ruego, Señor, que nos limpies del ataque del enemigo, Señor, que nos hagas invisibles, que no permitas que nada pueda avanzar y prosperar para dañar y destruir lo que tú nos has encomendado. Que no se afecte el templo, que nuestro corazón se mantenga firme, apasionado por ti, Señor, que no acumule rencores ni sentimientos inapropiados, Señor. Padre,
Oro por cada persona y cada familia representada. Yo los bendigo en tu nombre. Te ruego, Señor, que mires a cada persona con agrado, que concedas tu paz, que concedas tu favor, que abras los caminos, Señor, para que podamos. Te damos gracias por este momento, Señor. Queremos adorarte, Padre amado. Queremos adorarte. Vamos a colocarnos en pies para adorar al Señor. Después de esta hermosa palabra vamos a disponer aún más nuestro corazón